Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo realizar dos pruebas muy importantes para conocer el estado de aislamiento en motores eléctricos. Estas pruebas son las pruebas Pi y DAR, o más conocidas como índice de polarización y índice de absorción dieléctrica. Vamos a ver en qué consiste cada prueba, cómo interpretar los resultados y qué decisión podemos tomar luego de realizar estas pruebas. Entonces, si te interesa este tema, quédate hasta el final porque este video será de gran ayuda. No olviden suscribirse para más contenido y para que no se pierdan ningún video. Para iniciar con estas pruebas tenemos nuestro medidor de aislamiento Fluke 1507, el cual nos permite medir hasta 11 gigaohmios. Ya vimos en un video anterior cómo se utiliza parte por parte y también vimos cómo realizar la prueba de aislamiento para un motor eléctrico detalladamente. Les dejo el enlace en la descripción para que vayan y los vean y despejen todas sus dudas. Entonces, para realizar la prueba Pi y la prueba DAR debemos tener en cuenta que es necesario tener conocimientos previos sobre motores eléctricos. Por ejemplo, identificar si el motor es de 6, 9 o 12 puntas. Conexiones básicas en estrella, en triángulo y demás. Esto es fundamental para ver cómo están distribuidas las bobinas entre sí y poder realizar una prueba de aislamiento precisa y saber interpretar los resultados. En la descripción del video les dejo una lista de reproducción con toda esa información sobre motores eléctricos. Vamos a iniciar con la prueba Pi o índice de polarización y para esto ponemos el selector en 1000 voltios y con el botón de Pi y DAR realizamos la selección. Si oprimimos otra vez aparece DAR y para ello lo vamos a dejar en Pi para poder iniciar con la prueba. Empezamos ubicando el cable negro en un punto de tierra o de la carcasa del motor y el cable rojo lo vamos a ubicar en cualquiera de las tres bobinas, ya sea en la borna U1, V1 o W1. Idealmente esta prueba la vamos a realizar en cada bobina del motor. Para este caso vamos a ubicar la punta roja en la borna U1 y la borna V1 y la W1 las conectamos a tierra por medio de algún caimán. En este caso no tengo caimanes para realizar esta maniobra, pero esto no afecta significativamente el resultado de la prueba. Sin embargo, si pueden poner la V1 y la W1 a tierra es mucho mejor. Una vez hecho esto, oprimimos Test y empieza la prueba. Esta prueba dura 10 minutos y mientras se realiza la prueba ustedes se van a suscribir al canal para que no se pierdan ningún video. Y vamos a hablar un poco sobre qué es la prueba Pi o índice de polarización para ver en qué consiste. Entonces la prueba Pi o índice de polarización es la relación del valor de la resistencia de aislamiento luego de transcurridos 10 minutos y el valor de la resistencia de aislamiento luego de transcurrido 1 minuto. El índice de polarización es un valor que nos informa sobre el estado de humedad y limpieza de la máquina, ya que transcurrido un cierto tiempo desde el comienzo de la prueba, la corriente de absorción se habrá anulado. Un valor bajo del índice de polarización nos indicará que existe una corriente alta de conducción o de fugas. Esta puede ser originada por suciedad o humedad. Esta prueba se realiza de forma manual como lo estamos haciendo ahorita en este momento. En el primer minuto, se registran datos cada 10 segundos. Una vez transcurrido el primer minuto, los datos se registrarán cada minuto para poder obtener la curva de comportamiento de la resistencia de aislamiento. Entonces, mientras se termina la prueba, vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que me han llegado en el video anterior sobre la medición de aislamiento. Entonces, algunas de las preguntas más comunes son: ¿cuál debe ser el voltaje del megómetro o instrumento para realizar la prueba? Entonces, la selección del voltaje de prueba depende del nivel de aislamiento del motor y su clasificación de tensión nominal. Para la mayoría de los motores industriales, el voltaje de prueba comúnmente recomendado es de 500 voltios o 1000 voltios, ya que este voltaje de prueba debe ser superior al voltaje de la alimentación eléctrica. Esto conlleva a la siguiente pregunta: ¿por qué el motor no se daña si la prueba de aislamiento se hace con 1000 voltios? Entonces, el motor no se daña al realizar la prueba de aislamiento con 1000 voltios,
debido a que el voltaje de prueba no se aplica de forma continua ni a través del circuito de potencia. Este voltaje de prueba se aplica en forma de una corriente de prueba de baja intensidad específicamente diseñada para que el medidor de aislamiento pueda medir la resistencia de aislamiento. La prueba de aislamiento es momentánea y está diseñada para no provocar un flujo de corriente significativo a través de los devanados del motor, lo cual previene el calentamiento o daños en el aislamiento. Entonces, el aislamiento de un motor está construido para soportar tensiones de servicio y generalmente se prueba a tensiones superiores a las de su operación normal, lo cual proporciona un margen de seguridad. Por ejemplo, un motor con una tensión nominal de operación de 460 voltios suele tener un aislamiento capaz de soportar de manera segura pruebas con tensiones de hasta 1000 voltios o incluso más en algunos casos. Esto garantiza que la prueba de aislamiento sea segura para el motor si se realiza correctamente y bajo las respectivas medidas de seguridad. Otra pregunta interesante es: ¿se puede realizar la prueba de aislamiento con el motor en funcionamiento? Y la respuesta es no. No se debe realizar la prueba de aislamiento con el motor en funcionamiento. La prueba de aislamiento debe realizarse únicamente cuando el motor está desenergizado y completamente desconectado de la alimentación. Esto garantiza la seguridad del personal y evita lecturas incorrectas o daños en el instrumento de prueba y también en el propio motor. Entonces, primero desenergizar, bloquear, candadear y luego se procede a realizar la prueba de aislamiento en caso de que el motor esté instalado en alguna parte de la planta. Otra pregunta típica: ¿se puede realizar la prueba de aislamiento desde el tablero eléctrico de control? Y la respuesta es sí. La prueba de aislamiento sí se puede realizar desde el tablero eléctrico de control, siempre y cuando que sea posible desconectar el motor y aislar sus conductores o cables de cualquier otra parte del sistema o del tablero eléctrico. De esta forma se puede evaluar la resistencia de aislamiento del motor sin necesidad de acceder físicamente a las conexiones en el propio motor. Si los valores no son lo suficientemente confiables, es mejor acceder a la bornera del motor y realizar la prueba directamente en la bornera y así descartar fallas en el aislamiento del cableado. Otra pregunta: ¿cada cuánto se debe realizar la prueba de aislamiento? Entonces, la respuesta es: la frecuencia de la prueba de aislamiento depende de las condiciones de operación, el ambiente en el que trabaja el motor y también de la estrategia y la táctica de mantenimiento que se tenga. Comúnmente para aplicaciones estándar se recomienda realizar la prueba de aislamiento al menos 2 veces al año. En ambientes con altas temperaturas, humedad, polvo o contaminación se puede realizar la prueba de aislamiento cada 4 meses o incluso trimestralmente o cada mes para detectar y prevenir posibles fallos constantes. Otra pregunta muy común es: ¿cuáles son las medidas mínimas de aislamiento que se deben tener en un motor eléctrico? Y para esto hay que tener en cuenta 2 aspectos. El primero: si el motor fue fabricado antes de 1970 y todavía se encuentra en funcionamiento. Entonces, según la IEEE 43-2000, se basa en los kilovatios más 1. Entonces, por ejemplo, si el motor es de 100 kilovatios, entonces la medida mínima de aislamiento debe ser de 101 megaohmios. El segundo aspecto es si el motor fue fabricado después de 1970, entonces el valor mínimo de aislamiento debe ser de 100 megaohmios. Y por lo general un valor de aislamiento menor ya sería un valor muy crítico. Y para este tipo de casos, con un aislamiento menor a 300 megaohmios, ya es suficiente para retirar de operación este motor y tomar las medidas correctivas correspondientes. Hay que tener en cuenta que esto aplica para motores superiores a 1 kilovatio. Para motores menores a 1 kilovatio, la medida mínima de aislamiento es de 5 megaohmios. Otra pregunta típica es: ¿en qué normas se pueden tomar decisiones sobre los resultados obtenidos? Entonces, para esto, luego de finalizar la prueba de aislamiento y también las pruebas PIDAR que estamos haciendo en este momento, debemos saber interpretar los resultados, y para esto nos basamos en la norma IEEE 43-2000,
que nos indica cómo deben ser los resultados y se basa en el tipo de aislante del motor. También hay otras normas, guías o estándares de mantenimiento aprobados y nos muestran un rango de valores para interpretar el resultado y posteriormente tomar decisiones en base a un fundamento teórico. Por acá les voy a dejar los valores de cada una de ellas y más adelante procedemos con la conclusión final de estas dos pruebas que estamos haciendo en este video, teniendo ya los dos resultados de cada prueba. Listo, ahora para realizar la prueba DAR es con el mismo procedimiento. Podemos apagar el instrumento, nos ubicamos nuevamente en 1000 voltios y nos posicionamos en DAR con el botón de selección. Esta prueba es más rápida ya que dura 1 minuto. Entonces la prueba DAR o índice de absorción dieléctrica, al igual que la prueba Pi, verifica la presencia de humedad y o contaminantes en el aislamiento del motor, pero en un periodo más corto. Es la relación del valor de la resistencia de aislamiento luego de transcurrido 1 minuto y el valor de la resistencia de aislamiento luego de pasados los 30 segundos. La prueba DAR es útil para identificar la presencia de humedad o contaminantes en el aislamiento. Cuando el aislamiento está seco y en buenas condiciones, el índice de absorción dieléctrica es alto, indicando que el material es capaz de resistir bien la corriente de fuga. Si hay humedad o contaminantes, el valor de DAR será bajo, mostrando que el aislamiento ha perdido su capacidad para resistir la corriente de fuga. Hay que tener en cuenta también que el aislamiento tiende a degradarse con el tiempo debido a factores como la temperatura, el estrés eléctrico, vibraciones. Entonces el índice DAR disminuye a medida que el aislamiento envejece, ayudando a identificar el momento en que el aislamiento ya no puede mantener las propiedades necesarias para operar de forma segura. Listo, ahora como conclusión final vamos a interpretar los resultados y para esto nos vamos a basar en la IEEE 43-2000 como lo dijimos anteriormente. Entonces tuvimos un índice de polarización Pi con valor de 1.0. Entonces según la norma, una prueba Pi menor a 2.0 para un aislante clase F generalmente indica una condición de aislamiento deficiente o comprometida o crítica. En este caso, un Pi de 1 es bajo y suele interpretarse como un aislamiento en mal estado, lo que sugiere un posible deterioro por factores como humedad, contaminación o envejecimiento del aislamiento. Se recomienda una revisión detallada y medidas correctivas necesarias para mejorar la calidad del aislamiento. Ahora, el índice de absorción dieléctrica DAR tuvimos un valor de 1.1 y según la norma, considera un DAR aceptable si es igual o superior a 1.25. Un valor de 1.1 está por debajo de este valor, lo cual indica un aislamiento con problemas potenciales y sugiere la presencia de humedad u otros problemas en el material aislante. Este resultado respalda la conclusión o el valor de la prueba Pi y sugiere la necesidad de tomar medidas correctivas para evitar posteriores fallas en los procesos o máquinas donde interviene este motor. Ahora, si hacemos una interpretación basada en otras prácticas industriales o normas, un valor de Pi 1.0 y un DAR de 1.1, en otras guías de mantenimiento o estándares de la industria, como lo dije anteriormente, entonces un Pi de 1.0 y un DAR entre 1.0 y 1.25 se clasificarían como en condición peligrosa o regular. Esto implica que el aislamiento no está en condiciones óptimas y puede representar un riesgo de falla. En estas guías, el valor de Pi en ese rango es una señal clara de que el aislamiento no soportará de forma segura el estrés eléctrico, mientras que un DAR en 1.1 sugiere también una condición de aislamiento potencialmente comprometida. Entonces, como conclusión general, podemos decir que tanto la IEEE 43-2000 como las guías prácticas coinciden en que estos valores no son ideales. Se recomienda tomar medidas correctivas como secado del aislamiento, limpieza o reemplazo del motor si persisten estos niveles en las mediciones de aislamiento. Una revisión más profunda, quizás incluyendo termografía o un análisis más detallado de humedad, podría ser útil para identificar las causas específicas.
Entonces, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para más videos. Y si tienen dudas o sugerencias, las pueden dejar en los comentarios o contactarme para una asesoría personalizada. Y nos reunimos virtualmente para ayudarlos con sus dudas. Nos vemos en el próximo video.